Estamos. No. ¿Tienen cantidades? ¿Qué hijo? Lo único que tenés es una línea. ¿Alguien que esté en el chat me puede confirmar que se escuche bien, porfa? No. No tengo segundo. Tenemos segundo. Uy, es el unos malos. Creo que no. Para nada, empezando. ¿No nos quedamos? Tenemos que ir más. Podría. Más, camino. Ya empezás. Mis ansiedades. Andemos tres. Sí, no sé qué mierda es. Tenemos que ir, no sé qué mierda. Sí. Sí. ¿Ustedes fueron por mí virtuales? Cualquier cosa. Sí, el seguro, lo que cambia si es el seguro o no. Sí. El seguro te cuentan bastante. Pueden tener otro seguro médico también. Sí, claro. No, obvio. Baja, mira, Eso era lo que decían. Sí, médica. ¿Qué decir? Pago, no mando con 50. sí, médica pagarás 20 lucas por mes. No, llega a 1500. No, Era tipo, me acuerdo de un digo, boludo. Tengo a un paciente en cetoacidosis, sí. ¿sí? Lo han recibido en la urgencia, lo han recibido después de que se estabilizó metabólicamente. Esto sabe que los pacientes que ya sea que sean diabéticos y se descompensan metabólicamente en cetoacidosis o que debutan su diabetes con cetoacidosis, tienen todos un denominador común. ¿Saben cuál es? Que consultan entre las 23 y las 2 a.m. Es una cosa increíble, está estudiadísimo. ¿Sabe por qué? Consultan de noche, lo cual ya sabe que cuando viene un paciente así es un pasaporte asegurado a trabajar toda la noche y no dormir, probablemente con una carga de aprendizaje de trabajo muy exitosa, porque no es que si las cosas se hacen bien, la tasa de éxito es muy alta, pero requiere mucho control y estar muy encima del paciente sobre habilidades clínicas, bioquímicas y otras cuestiones vinculadas con los controles. Así que sepan que son pacientes que dan mucho trabajo, es una de las pocas urgencias que van a seguramente manejar en más de una oportunidad en el ámbito de la internación y que el manejo práctico de asociaciones es muy extensa como capítulo de la medicina interna y es muy, pero muy interesante. Vamos a operativizarla en cuestiones de manejo práctico, ¿sí? No nos vamos a meter en cosas fisiopatológicas, que a mí en lo personal me interesa mucho, pero que nos extenderíamos demasiado, ¿está bien? Y vamos a hacer esto, obviamente nunca No funciona el pasa. primer clic. ¿Le das uno? Si te puedo pedir, pedís un toque sí más acá, no sé si se escucha mejor, Sí. porque me parece que no está sensando bien el audio. Oh, sí. No, ahí creo que. Acá. Sí. Ahí vamos. Espera Dale que- el clic, Manu, porque a veces. Sí. Ahí está, ya le di yo, está bien. ¿Arrancó? Le cuento un paciente, fíjense. Paciente de 10 años, perdido de guardia por tener un cuadro de decaimiento, dolor abdominal, náuseas, vómitos, poliuria y polidipsia 5 de evolución, ¿no? Acá tenemos un sesgo violento desde el nombre de la clase a la presentación clínica que es clásica, pero es un paciente real, que el examen físico está en reloj de estado general, sin fiebre, pálido, sudoroso con las extremidades frías, no inmediatado y hemodinámicamente estable. Cardíaca 125, respiratorio 28 y sin otros datos positivos al examen clínico. Un paciente sin antecedentes ni diagnóstico previo de diabetes, ¿sí? Por el rango de estrato etario y por la clínica y el examen clínico acompañante, fue pertinente en su momento que una glucemia quedó 620, ¿sí? Y en esta oportunidad no había un dispositivo de medición de cetonemia, vieron que es el igual que el dextro que mide sangre capilar, se hizo una determinación de glucosuria y cetonuria que fueron fuertemente positivas, ¿sí? ¿Pueden ponerle sello diagnóstico a este paciente de alguna entidad?
¿Qué opinan? ¿Sí o no? ¿Tenemos un diagnóstico? ¿Tenemos la sospecha diagnóstica? ¿Tenemos que hacer algo más? ¿Qué creen? Faltaría el pH y el bicarbonato. Bien, eso tienen que tener bien en claro, como bien dijo ella recién, que acá podemos nosotros especular un proceso fisiopatológico que puede tener un impacto clínico o no. ¿Qué significa esto? Muchos diabéticos son cetóxicos más no acidóticos. ¿Me siguen? Acá sabemos que hay clínica de un problema de un diabético con hiperglucemia, que en cualquier momento esta glucemia es diabetes, primaria, secundaria, medicación, lo que fuese, y que puede haber cetosis y que por alguna razón sus mecanismos de amortiguación en la agresión ácido-básica tuvieron una oclusión ácido. ¿Bien? Para el diagnóstico de cetoacidosis diabética, además de la clínica, el examen físico y la hiperglucemia, necesitamos de la presencia de acidosis metabólica de acidemia. ¿Se entiende? Sobre todo, no solamente para hacer diagnóstico, sino para estratificar la gravedad, para ver cómo están los electrolitos y trazar una dirección terapéutica racional y operativa. ¿Sí? Como bien dijeron, lo que tenemos que hacer como adulto posterior es determinaciones de laboratorio. ¿Sí? Y fíjense el laboratorio del paciente. 720 de pH, 22 de CO2, 9 de bicarbonato, 136 de sodio, 3,6 de potasio, 102 de cloro y 0,96 de calcemia iónica. Glucemia de 607, crea de 0,4, urea de 72, úrico de 6,6, alumina de 3,7. ¿Está bien? ¿Qué les parece ese gas? Algo hablamos en los últimos dos encuentros que tuvimos hace poquito, sobre todo de la parte ácido básica. ¿Qué pueden decir, en resumidas cuentas, aplicando lo que vimos de dos veces pasadas? Acidosis metabólica grave con acidemia. Muy bien. Si tuviésemos el universo no cetoacidosis, dirías grave. Pero la cetoacidosis es un poquito más exigente en su clasificación. Algo de eso les dije la vez pasada, ¿se acuerdan? Sí. La acidosis metabólica es incuestionable que tiene acidemia y la amortiguación respiratoria es adecuada. Y la verdad que no hay quilombos electrolíticos asociados a prima facie. ¿Sí? El calcio, fósforo y magnesio también está normal. Y la acidosis metabólica es anemia aumentado. ¿Cuánto es el gap? 136 menos 102 menos 9. Los reyes de la matemática. Ojo. Ay, 136 menos 102, ¿cuánto da? Ya, está muy bien. Es un gap altísimo, ¿está bien? ¿Y cómo está el cloro con respecto a este sodio? Al otro lado, chicas. No hace falta que huyan igual. Bueno, eso es una metabólica o capa aumentado puro con adecuada amortiguación respiratoria. Recuerden que este 22, ya sea los atajos a la fórmula de Winters o sea la fórmula, da una respuesta adaptativa respiratoria normal. Con acidemia, el potasio, sodio y calcio están normales. Este es el diagnóstico con este gas de cetoacidosis diabética de Wood, como decía arriba, tapado por el zoom. ¿Sí? ¿Cómo se define la cetoacidosis diabética? Se nutre de la definición clínica y ácido básica, ¿verdad? Que incluye la presencia de todos los siguientes criterios bioquímicos, no uno o dos, sino todos. Es una glucemia mayor a 200, que la tenía, un pH venoso menor de 30 o bicarbonato sérico menor de 15, uno u otro, tiene ambos. Cetonemia, en caso de poder medir la cetonemia capilar, que se determina el beta-hidroxido de butirato con un valor de corte mayor o igual a 3 milimoles por litro. Y en caso de no disponer de cetonemia, cetonemia moderado grave, que es dos o más cruces en tira reactiva de orina, ¿sí? Que es lo que vimos al principio de la presentación. ¿Se llama cetosis diabética? No tenemos nada más mínima duda de que sí. ¿Está bien? Sobre esta base tenemos que clasificar su gravedad. Y aquí está la diferencia. Cetoacidosis es un poquito más exigente para clasificar de gravedad que cualquier otra causa de acidosis metabólica, que sea hiperclorémica o anemia aumentado. Y fíjense que se define como leve cuando el pH venoso menor de 30 o bicarbonato menor de 15, cuando es moderada con el pH venoso menor de 720 o bicarbonato menor de 10, y es grave con el pH venoso menor de 710 o bicarbonato menor de 5. En este caso, ¿dónde estamos ubicados? Muy bien, moderada. ¿Estamos bien? Si hubiésemos analizado el protocolo ácido-base de este paciente, que lo tenemos acá, en otro contexto, hubiésemos dicho acidosis metabólica grave. Pero en este contexto es una cetoacidosis moderada. Una vez que hicimos el diagnóstico por la clínica, por el cumplimiento de criterios bioquímicos, y vimos la magnitud de la agresión ácido-básica sobre la base del análisis de estado ácido-base, y decimos que es moderada, ¿cuál creen que es el paso siguiente antes de zambullirnos en nuestra estrategia terapéutica? ¿Qué creen? Hay una variable que podemos calcular
a punto de partida de las determinaciones del laboratorio, que es la osmolaridad plasmática efectiva. Pero que este es un síndrome hiperosmótico, ¿sí? Con hipertonicidad, porque un osmol inefectivo, como es la glucosa, se transforma súbitamente en un osmol extracelular efectivo por la ausencia de insulina efectiva. ¿Me siguen? Normalmente la glucosa es un... Sí. Perdón. Muy bueno. La glucosa no es un osmol efectivo, porque tiene un coeficiente de atravesar membrana muy alto que depende del tenor y la eficacia de la insulina. En un déficit absoluto relativo de insulina es un osmol efectivo. Es un síndrome hipertónico a base de hiperosmolar. ¿Sí? Estos estados hiperosmolares tienen una característica. La recomposición del estado eusmolar tiene que ser muy gradual y acompasada. Porque si en una vuelta de página de un estado hiperosmolar bajamos a un estado hiposmolar, el riesgo de edema cerebral es muy alto. Recuerden ustedes que cuando se instala un síndrome hipertónico extracelular, se ponen rápidamente mecanismos de transporte iónico intraneuronal que equiparan la tonicidad dentro del compartimento nervioso al extracelular para mitigar la expansión o contracción patológica y el sufrimiento de las neuronas. Sepan que poquitas horas y minutos después de que se instale un síndrome hipertónico, por mecanismos vinculados con electrolitos y por activación de vías metabólicas, que es la vía de, ¿se conocen? Los inositoles y los hormones idiógenos, se genera ganancia de hormonas efectivos entre las neuronas. Si de un momento a otro yo bajo la osmolaridad extracelular muy rápido, el agua se vuelca al compartimento intraneuronal y da edema cerebral. El edema cerebral es una complicación poco frecuente de la cetosis que se justifica por el propio genio de la enfermedad y por cuestiones de tratamiento, y que los que lo tienen, que menos del 1%, un cuarto se mueren, otro cuarto quedan mal neurológicamente, ¿sí? Complicación muy, pero muy grave. Entonces sepan que un síndrome hiperosmolar hay que muy lentamente restablecer la osmolaridad normal. Y para eso tenemos que calcular la osmolaridad plasmática efectiva de este paciente, para en cada control clínico y bioquímico recalcularla y ver cómo venimos con este descenso osmolar. Y sepan que se calcula multiplicando el sodio por 2, que es el sodio más toda su carga aniónica que lo acompaña, más la leucemia sobre 18 para ponerla en el mismo valor osmolar. Y si hacemos esto, da 306 con una osmolaridad plasmática normal de 285 a 295. ¿Sí? ¿Estamos bien con esto? Este cálculo que hacemos con el laboratorio inicial deberíamos hacerlo con todos los laboratorios de control que vamos haciendo en el tiempo, para saber cómo estamos trabajando con el aporte de fluidos, con la efectividad de la insulina y cómo va pasando una transformación progresiva de la relación que existe entre el sodio y la glucosa. Recuerden que estos pacientes tienen un sodio que está más diluido del que estaría si el paciente estuviese glucémico. Porque al ganar un osmol extracelular efectivo, este osmol extracelular atrae agua del intracelular hacia el extracelular. Y recuerden que la natremia es un indicador del equilibrio hídrico en términos de balance interno y externo de agua. En el balance interno de agua, que es secuestrar la intracelular hacia el extracelular, hay un efecto dilucional sobre el sodio. Cuando la glucemia baje, el sodio debe subir. ¿Se acuerdan de eso? ¿Y saben cómo es la relación? Cada 100 miligramos por decilitro que está la glucemia por encima de 100, diluye el sodio entre 1 y 2 miligramos por litro. 1,6 hasta 400 y casi 2 de 400 hacia 1000. ¿Sí? Entonces, uno tiene que saber que más o menos, si yo tengo una glucemia de 600, cuando pase a 500, mi sodio debe haber subido entre 1 y 2. Esto hace que la recomposición del estado osmolar sea gradual y no tengamos una agresión osmótica al sistema nervioso central y no ingresemos en edema. De todos modos, les cuento que el edema cerebral, la mitad de los pacientes de cirrosis ya lo traen puesto si antes de que hagamos algo con el tratamiento. Porque son las citoquinas proinflamatorias que generan el estado hipertónico dentro de la membrana encefálica, lo que inflama el tejido parenquimatoso. ¿Sí? Bueno, y después hay muchas cuestiones más que no quiero detenerme ahora, pero sepan que hay algo propio del género de la enfermedad y algo secundario del tratamiento. Y si algo podemos evitar con el tratamiento, tenemos que evitarlo. Una de esas cosas es no hacer un rápido cambio molar. Otra cosa, no dar demasiado volumen en poco tiempo. Y la tercera es no dar bicarbonato cuando no tiene indicación. Si estas tres cosas las hacemos bien, lo que podríamos complicar con el tratamiento, lo guardamos en el bolsillo. Y dejamos libre de la enfermedad a que lo haga o que no lo haga. ¿Sí? ¿Me siguen? Ok, perfecto. Entonces tenemos que poner cartas en el asunto y tenemos que hablar del manejo inicial de la cirrosis diabética. ¿Qué es lo primero que harían con este paciente? Por supuesto que controlar la ventilación, asegurar la adecuada perfusión. Es raro que estos pacientes entren o ingresen con indicadores clínicos de hipovolemia arterial efectiva, porque el síndrome hipertónico protege mucho la volemia extracelular, ¿cierto? Porque secuestra agua del intra. La mayoría de estos pacientes, como lo está este, están bien perfundidos, ¿cierto? Y por lo general pueden estar hiperreicos con Kussmaul por una cuestión no de temperatura primaria, sino de lavada bestial de protones a través de la CO2 hacia la atmósfera, ¿cierto?
Una vez que estabilizamos el paciente, aseguramos la ventilación y la perfusión, ¿cómo empieza la secuencia de eventos terapéuticos cuando tenemos una citosis diagnosticada como la que tenemos acá? ¿Qué crees? Sí. También estriba sobre dos pilares, que son la fluidoterapia e insulinoterapia, ¿verdad? Pero antes de meternos en esta doble terapéutica en simultáneo, hay un paso previo que permite redefinir el estatus del paciente. ¿Cuál es? ¿Cómo? Asegurar una buena perfusión renal. ¿Qué significa? El volumen inicial que se pasa a los pacientes intenta restituir parcialmente el volumen líquido celular. Todos los pacientes están deshidratados, con un déficit entre el 5 y el 10%. Hay una intervención terapéutica inicial vinculada con la fluidoterapia que lo que busca no es rehidratar en forma rápida al paciente, sino que es perfundir un poquito mejor el riñón para forzar el aclaramiento de glucosa y cetonas. ¿Sí? Ese es el objetivo que tiene el paso 1 terapéutico, que es una restitución parcial inicial del volumen líquido intracelular, que se provee dar un aporte endovenoso rápido de fluidos, que solución salina 0,9%, por lo pronto sigue siendo esta la solución que se recomienda inicialmente, a un volumen de 10 mililitros por kilo en 30 a 60 minutos. Elijan su propia aventura en el tiempo. Antiguamente era 60, ahora más 30, 30 a 60 son igual de varios. ¿Cuál es el objetivo de este aporte endovenoso de fluidos? Con esta dosis que les conté y este volumen en tiempo, no es una expansión, no es una rehidratación. Es una estrategia de perfusión renal. Aumenta la perfusión renal, o mejora la perfusión renal, con lo cual aumenta la tasa de filtrado glomerular y por tanto aumenta el aclaramiento de cosas que sobran. ¿Qué sobra acá? Glucosa y cetonas. Y cetonas. No es infrecuente que el paciente, después de este volumen, le hacemos un nuevo laboratorio y la glucemia bajó y todavía ni pensamos en insulina, ¿me siguen? Porque es este mecanismo de perfusión renal y aclaramiento de glucosa lo que desciende de glucemia. Y asimismo, si bien no es capaz de aclarar tantas cetonas como para corregir significativamente el gap, recuerden que le estamos dando cloro. Puede ser que el paciente tenga peor el bicarbonato después de esto, porque le dimos cloro de más y un componente eventualmente hiperclorémico al gap aumentado que tiene el proceso de base. ¿Está bien? Eso es esperable con esta intervención. El objetivo es mejorar la perfusión renal, el filtrado glomerular y el aclaramiento de glucosa y cetonas. ¿Sí? 30 minutos, 10 mililitros por kilo de solución salina 0,9% con este objetivo clínico terapéutico. ¿Estamos bien? Sí. Después de esto, viene la terapéutica combinada de fluidos e insulina, pero hay una cuestión que últimamente se puso de relieve. Ustedes saben que hay una patología por excelencia que es capaz de vaciar el organismo de potasio, que es esta. No hay modelo clínico fisiopatológico capaz de vaciar tanto el organismo de potasio como la cetocidosis. ¿Saben por qué? Por la poliuria. Eso explica una parte. Sí. ¿Dónde está la gran cantidad de potasio en el organismo? 98% adentro. Entonces, vos fíjate algo que te tiene que vaciar y sacar de la célula y mandarlo al medio externo. La cetocidosis es perfecta para eso por muchas razones. ¿Sí? ¿Cómo es que el modelo del cetoácido te saca el potasio de las células? ¿Saben? Primero, ¿recuerdan el mecanismo de la acidemia? ¿Se guardan? ¿Sí? ¿Y que hacía que entre menos potasio a las células? Por toda esta cuestión que no voy a tocar de vuelta ahora, porque ya lo vimos. Bueno, ese es el mecanismo 1. Recuerden que al haber un síndrome hipertónico, las células se contraen porque mandan agua hacia el extracelular. Esa contracción del LIC lo que produce es aumento de la concentración del potasio entre la célula. Y cambia su ecuación de Nernst y su equilibrio o punto electroquímico, lo que hace que haya un gradiente de salida neto de potasio extracelular. Asimismo, la misma salida de agua hacia extracelular produce lo que se llama arrastre por solvente. Si ustedes están en la orillita de un río, tranqui, con una reposera, se levantan y dejan la reposera, el río con poca corriente deja la reposera ahí. Pero si la corriente aumenta mucho, se lleva puesta la reposera. Cuando hay una corriente saliente muy grosera de agua de un compartimento a otro, se lleva puesto electrolitos. Eso se llama solvent drag o arrastre por solvente. ¿Sí? Esto, junto con el cambio del potencial de equilibrio del potasio y junto con el efecto propio de la acidemia, es lo que saca potasio del intra hacia el extra. ¿Y qué le pasa al potasio del extra? Se filtra más de lo habitual. Y normalmente se filtra y se reabsorbería la gran mayoría en los segmentos proximales del nefrón. ¿Pero por qué no se reabsorbe? Porque también se filtra con cetoaniones. Y para mantener la electroneutralidad del líquido tubular, acompaña su carga positiva y sale del medio externo. Pero además se filtra en un líquido que fluye con mucha más velocidad habitual por la poliuria y el aumento de tasa de filtrado. Arrastra potasio. Y asimismo,
La contracción de volumen que existe por la deshidratación que implica la cetocidosis hace un estado de hiperaldosteronismo secundario que, lejos de reabsorberse en los segmentos proximales, se secreta en los segmentos distales. Todo es pro hacia el cuerpo de potasio. Entonces, en el último tiempo se empezó a decir, che, ¿por qué en este aporte de volumen inicial no se pueden empezar a poner potasio? Habida cuenta de que, independientemente de la potasemia del paciente, siempre un déficit corporal de potasio. Recuerden que el paciente tiene 3,6 de potasio, pero para 7,20 pH. Cuando esté eudémico, ese potasio va a bajar. Eso vimos la vez pasada. Hay déficit corporal de potasio, no caben dudas. Entonces empezó a plantear que el potasio plasmático determina si tenemos que ponerle a este aporte inicial de volumen potasio o no, según esta recomendación vigente. Si el potasio es menor de 2,5, no hacemos nada, porque todo lo que hagamos para tratar la cetoacidosis va a ser más pro-hipopotasemiante. Los fluidos y la insulina. ¿Me siguen? Entonces, se pone un freno, se eleva un potasio por encima de este valor, ¿cómo? Dando un aporte endovenoso rápido a 1 mg por kilo en 2-3 horas, se controla. Y si alcanzamos más de 2,5, vemos cómo seguimos. ¿Se entiende? ¿Sí? Si el paciente, por ejemplo, partíamos de un número de 2,5, lo mejoramos a un valor menor de 2,5. ¿Está bien? Si tiene entre 2,5, recuerden que menor de 2,5 es hiponatremia grave, no crítica. Un valor entre 2,6 y 3,4, que estamos en el espectro de las hipopotasemias leves y moderadas, no hace falta dar un aporte endovenoso, sino que se puede volcar un contenido de potasio al volumen de fisiológico inicial. ¿Y cómo es eso? Si tenemos este rango de potasio moderado o leve, le agregamos 20 mililitros por kilo, perdón, miligramos por litro de potasio a la solución salina, esos 10 mililitros por kilo en 30 minutos, y lo damos en esos 30 minutos. Y después continuamos con un aporte, como veremos más adelante, en las soluciones de terapia del déficit que vamos a ver después. Obviamente, si el potasio es normal, se da la posición de volumen y se agrega potasio en la terapia del déficit que vamos a ver más adelante. Entonces recuerden que el laboratorio inicial no solamente nos permite definir la cetoacidosis y verificar su gravedad, sino que de acuerdo con la potasemia del paciente vemos si tenemos que ponerle o no al fluido inicial, que es esa solución salida destinada para perfundir en el riñón. Porque, como les contaba antes, se asume que es tal la contracción corporal de potasio que en un punto tenemos que hacer una intervención precoz sobre este ion. Si la potasemia es grave, lo sacamos de la gravedad con un aporte endovenoso rápido. Y si es moderada, cuando le damos el volumen, le agregamos o le volcamos potasio en su volumen fisiológico. ¿Seguro? Bien. Una vez resuelto el paso 1 de esta estrategia de perfusión con o sin potasio, en nuestro paciente, ¿qué haríamos? ¿Le pondríamos potasio o no a la fisio inicial? Tenía 3,6. ¿Qué les parece? No. No, estamos acá, ¿verdad? Sí. O sea, no hace falta poner potasio a prima fase en la solución salina que se da inicialmente, pero sí, cuando demos la terapia de fluidos del déficit, vamos a agregar potasio como se hace habitualmente. ¿Estamos bien? ¿Seguro? Sí. Perfecto. El manejo posterior estriba sobre dos pilares: fluidoterapia e insulinoterapia, que se hacen en simultáneo, pero por razones didácticas vamos a empezar por una y después por la otra. ¿Está bien? Esto ya nos deja entrever que el paciente debe tener como mínimo dos accesos vasculares. Uno destinado a la fluidoterapia y otro destinado exclusivamente al goteo endovenoso continuo de insulina, que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Está bien? ¿Cuáles son las consideraciones previas antes de empezar a toquetear esto? ¿Cuáles creen? Bueno, sí, que un cardiópata se ponga cetoacidótico, se sacó de la lotería. Pero bueno, todo puede ser, ¿no? Está muy bien, o sea, si hay suficiente cantidad o capacidad para amortiguar el exceso hidrosalino, está muy bien. Pero sobre todo hablando de los electrolitos, que es lo que en la emergencia puede complicarnos un poquito más, recuerden el balance asociado al potasio, ¿no es cierto? Si nosotros ponemos insulina a un paciente, recuerden que la insulina baja marcadamente el potasio plasmático, no solamente porque frena la cetogénesis y metaboliza los cuerpos cetónicos, y por tanto corrige la acidemia, sino porque es un activador natural de la bomba sodio-potasio TPasa, que tiende a meter el compartimento en el potasio intracelular. ¿Y siguen? No podemos dar insulina con potasio menor de 3,5, porque al corregir la acidemia el potasio va a bajar y porque por propia acción de la hormona activa la bomba que lo mete a las células. ¿Sí? La otra cuestión es el calcio, ¿se acuerdan? Cuando la insulina y los fluidos corrijan la acidemia, la calcemia iónica va a encontrar sitios de unión dentro de la albúmina y puede precipitar una tetanía latente. ¿Sí? Y la otra cuestión muy polémica es el bicarbonato. Acerca de la terapéutica del bicarbonato en la cetoacidosis. Sepan que al momento actual, dar bicarbonato de cetoacidosis es sobre todo la recontracepción mucho más que la regla, por más gravemente ácido que esté el paciente. ¿Por qué? Porque con el tiempo se vio
que los pacientes que se les dio irracionalmente bicarbonato de cetoacidosis, la mortalidad replicaba porque tenían mucho más edema cerebral. ¿Sí? Y además produce un síndrome hipertónico añadido al propio de la cetoacidosis, complica la historieta de entrega de oxígeno a los tejidos por cómo interfiere con la curva de disociación de oxígeno de la hemoglobina y puede dar acidosis paradojal del sistema nervioso central. Entonces, todo esto restringió muchísimo la terapéutica con bicarbonato. Algunos postulan que el bicarbonato de un valor menor de 5 sería candidato a bicarbonato empírico. Eso casi que se dejó publicar últimamente. Se los pongo porque en algún artículo lo verán. Ya desde ISPAD 2018 en adelante no figura más. NICE 2019 y 2023 no replicó, y ISPAD 2022 tampoco, pero en algún lado lo pueden llegar a leer. Yo fuertemente siento que no utilicen bicarbonato salvo en un escenario, que es pH 6,9 o menos y evidencia clínica del compromiso de la contractilidad miocárdica, ¿sí bien? O hiperpotasemia con arritmias o síntomas de riesgo. ¿Me siguen? Esos son los únicos escenarios de candidato a bicarbonato en cetoacidosis. Fuera de eso, a ninguno. pH 6,9 o menor y evidencia clínica de estado de inotropismo negativo o hiperpotasemia con síntomas de riesgo o arritmia en curso. Fuera de eso, potasio no. O sea, a mí me tocó he tenido la oportunidad de manejar mucha cetoacidosis. Una sola vez tuve un paciente con 6,9 de potasio, ¿me siguen? Y extracístoles ventriculares en cetoacidosis. Bueno, bicarbonato, ¿me siguen? Una indicación de esta miscelánica existen, puede pasar, ¿eh? El paciente es hiperpotasémico, pero no porque tenga sobrecarga corporal de potasio, porque sacó todo de afuera de la célula, ¿me siguen? Y todavía no lo mandó al medio externo. Bueno, el carbonato, por distintas cuestiones, es capaz de traslocar hacia el compartimento celular el potasio. ¿Sí? Y por eso la indicación. ¿Estamos ok? ¿Me siguen? ¿Seguro? ¿Chicas? ¿Sí? Seguimos entonces. Empezamos con los fluidos, que les recuerdo que se pasan en paralelo a insulina una vez que terminamos el aporte inicial de volumen con o sin potasio, dependiendo de la aportación del paciente. ¿Cuántos fluidos debemos darle? ¿Qué opinan? ¿Cuánto? Primero, ¿cuánto? Y después vamos a ver qué. Mantenimiento del déficit. ¿Y cuál es el déficit de un síndrome hipertónico que enmascara mucho el grado de contracción? ¿Qué opinas? Sí, perfecto, pero 6, 7, 8, 9. No, lo que decís está todo bien. Es cierto, siempre costó mucho decir, che, ¿cuánta deuda de hidrosalina hay con un paciente que asumimos que hay una deuda de hidrosalina, pero que clínicamente le enmascara porque el síndrome hipertónico pondera de los líquidos orgánicos extracelular, que es el que podría darnos una idea semiológica de cuánto es el grado de contracción? ¿Me siguen? Se estudió desde el protocolo de Dallas en adelante de manera bastante extensa una manera de especular el déficit y todas son subjetivas e inexactas. ¿Sí? La única que más o menos se asoció con cierta tasa o cierta correlación de realidad fue que tanto más acidótico esté el paciente, más compromiso de la contrarregulación y el anabolismo hay, y por lo tanto más pérdida de hidrosalina se asume que tuvo el paciente. De modo tal que a mayor gravedad de la cetoacidosis, más deuda de hidrosalina tiene un paciente. En efecto, se especula que la cetoacidosis diabética moderada tiene un déficit previo entre el 5 y el 7%, y la grave entre el 7 y el 10%. Pero fíjense, son rangos, ¿no? Entonces, para no entrar en esta joda, que a veces complica un poquito, 5 a 7, 7 a 10, dicen, bueno, en términos generales, vamos a aportar entre 1,5 y 2 veces las necesidades de mantenimiento diarias, que por lo general caemos en este margen de moderado y grave. ¿Se entiende? Pero ojo, con la salvedad, igual les voy a pasar una realización sistemática que salió en el Archives of Disease in Childhood en el año 2022. Interesante, porque es un metaanálisis, una revisión sistemática metodológicamente hecha de manera impecable, que compara aquellos ensayos clínicos que han dado fluidos de forma liberal, ¿sí? Versus fluidos restrictivos y los outcomes, sobre todo vinculados con edema cerebral y complicaciones de situación diabética, y no hubo demasiados cambios. Más allá de esto, que es un artículo más, entre muchos, les comento que actualmente se recomienda no dar más del doble de las basales por día. Y más, algunos son tan conservadores que dicen no dar más del doble de las basales en 48 horas. ¿Se entiende? Es un poco ya exagerado hacia el otro lado. Por lo pronto, en cetoacidosis, ser amarrete con los fluidos es mejor que ser mano suelta. ¿Sí? Así que somos un poquito más ratas. Esto se resume en que se deben aportar entre 1,5 y 2 veces las necesidades de mantenimiento diarias. ¿Con qué se debe vehiculizar? Y se recomienda hacerlo con un fluido isotónico, ¿cierto? Pero aún así, no sé si han leído el artículo de Nate Cooperman del New England Journal of Medicine del 2019, donde comprobaron solución salina hipotónica e isotónica en dos ramas
de situaciones diabéticas. Este es un artículo, un trabajo en California que es muy interesante. Del Kuperman tiene una esposa que es argentina, que trabaja en California. Es diabetóloga, el tipo es emergentólogo, trabaja mucho en cetoacidosis y vino acá, 2 veces al hospital y habla castellano, pero es un golazo, es un recapo. Y es un artículo interesantísimo que lleva 5 años de su publicación. Ninguno lo replicó para sí o para mal, para mí o no, y demostró que en realidad los fluidos hipotónicos e isotónicos medio te daban lo mismo a estos pacientes, ¿no? Rarísimo. Pero hay una cuestión que es como especie de un pensamiento, digo lateral, pero un metapensamiento detrás de ese artículo, que es que si uno mantiene una conducta relativamente coherente y estable, sin disrupciones muy bruscas, es más fácil se restablece de a poco de forma espontánea. Ese es como la moraleja del azul, ¿sí? Al margen de eso, la recomendación sigue siendo fuertemente lamentar fluidos isotónicos, y cómo está la construcción de la tonicidad de esos fluidos va a depender de cómo está el estado metabólico del paciente, ¿sí? ¿Qué fluido le darían inicialmente? Recuerden que esto va a pasar en simultáneo con la insulina, ¿sí? ¿Qué fluido le darían, o cuál sería el fluido ideal para empezar la administración de este volumen requerido? Les pido porque no se repongan, porque no entiendo nada. Muy bien, perfecto. Solución salida al 100%, que son fluidos isotónicos. Bueno, ¿saben por qué es isotónico eso, no es cierto? Porque son hipertónicos esto, ¿no? ¿Cuál es la anatremia normal? 140. Sí, y esto dice 154. ¿Por qué no es hipertónico? Porque claro, sí, por esa joda. Bueno, otro día se lo cuento con detalle. ¿Sí? No ahora. Solución salina isotónica que tiene esta tonicidad y es isotónico con el plasma, fase acuosa del plasma, dice la respuesta, a este volumen que es el doble de las ansiedades de mantenimiento. ¿Por qué no se pone dextrosa? Porque la insulina que inicialmente se gotea en paralelo a este plan utiliza como sustrato la hiperglucemia del paciente. Vamos a ver que a medida que la insulina, que tiene un efecto hipoglucemiante mucho más sensible que el efecto de freno de contrarregulación, va a llegar a un punto en el cual va a necesitar un aporte adicional de dextrosa. ¿Sí? Pero esto en cuanto veamos que la glucosa no baja demasiado rápido y que todavía no llegó a valores entre 250 y 300, no hace falta hacer el aporte externo. ¿Sí? Hasta tanto en cuanto el paciente tenga glucemia de 250 a 300, o si la glucemia no baja más de 90 miligramos por decilitro por hora, no hace falta poner dextrosa a la solución inicial. Se utiliza la glucemia del paciente como sustrato para la insulina. ¿Sí? Por supuesto que a esto le agregamos ¿qué cosa? Potasio. ¿Sí? Y contraponemos 40 mg por litro. Como hay un déficit de fósforo, por otras cuestiones que ahora no les voy a contar, se sugiere, en caso de estar disponible, dar la mitad como cloruro de potasio 3 molar y la mitad como fosfato de potasio 3 molar. Recuerden que el cloruro de potasio 3 molar tiene 3 miligramos por mililitro de potasio. El fosfato de potasio 3 molar es 3 molar por el fósforo. ¿Sí? El fosfato de potasio 3 molar tiene 4,4 miligramos por litro de potasio, de potasio por mililitro. ¿Sí? Cloruro de potasio 3 molar, 1 mililitro, 3 miligramos de potasio. ¿Se entiende? Fosfato de potasio 3 molar, 1 mililitro, 4,4 miligramos de potasio. El 3 molar es por el fósforo. ¿Está bien? De la combinación de ambos aportes se construye el 40 miligramos por litro que se incluyen a la solución salina a este volumen de reposición. ¿Estamos bien? Esto se mantiene hasta que la glucemia esté entre 250 y 300. Una vez que alcanzamos esos valores de glucemia, hace falta darle un sustrato externo a la insulina exógena que le estamos goteando en paralelo al paciente. ¿Sí? ¿Estamos ok? Puede suceder que el paciente es un fenotipo ultrasensible al efecto hipoglucemiante de la insulina, que de hecho los niños lo son, y que con una hora de insulina de 600 se fue a 400, ¿entiende? No esperamos a llegar a 300, antes la gramo destroza. Los que bajan más rápido su glucemia de 90 miligramos por decilitro por hora son candidatos a poner destroza antes de estos valores. ¿Sí? La mayoría bajan entre 40 y 90 por hora, que suele ser entre cerca de un 5 o un 10% de la glucemia nativa por hora. ¿Está bien? Pero algunos que son hipersensibles al efecto hipoglucemiante y bajan un poquito más rápido. ¿Seguimos? Bien. Una vez que alcanzamos estas glucemias, o si el paciente bajó muy rápido su glucemia, más de 90 miligramos por decilitro por hora, como les contaba antes, mantenemos un plan isotónico al mismo volumen de difusión, pero le agregamos destroza para que sea un sustrato para la insulina. La insulina tarda mucho más en frenar la contrarregulación, la lipólisis, la cetogénesis, que lo que tarda en corregir la hiperglucemia. Por eso siempre un sustrato glucémico externo tiene que haber. ¿Sí?
El volumen de fluidos infundidos en las primeras 24 horas se mantiene, pero ahora se hace una alquimia con un destrozado del 5% al que se vuelca un sodio relativamente isotónico, 140 miligramos por litro. ¿Sí? Como cloruro de sodio, que el que se utiliza por ahora es el 20%. Después va a haber la solución glucosalina de mantenimiento que va a estar disponible y no por lo pronto. ¿Está bien? Esto no enfatizo porque creo que ya saben armar los planes, ¿no? Más o menos, ¿sí? Y seguimos con el aporte de 40 miligramos por litro de potasio. Mitad como cloruro de potasio, mitad como cofactor de potasio. ¿Sí? Recuerden que si con el aporte inicial de fluidos la glucemia cayó muy rápido, es decir, más de 90 miligramos por litro por hora, consideramos y debemos agregar el 5%, aún con glucemias mayores de 250-300. Fenotipo hipersensible al efecto hipoglucemiante de los fluidos y de la insulina. ¿Estamos bien con la estrategia inicial de fluidoterapia? ¿Es una predisposición individual? Totalmente. Hay fenotipos hipersensibles. Ya de por sí, la población pediátrica es mucho más sensible al efecto hipoglucemiante de la insulina que los adultos. Rápidamente corrige la leucemia, pero faltan muchas más horas para que frene la contrarregulación y la citogénesis. De hecho, vos necesitas mucho más insulina para que deje de producir ácido que para que corrija la hiperglucemia. El verdadero efecto terapéutico de la insulina es anticetogénico, no tanto normoglucemiante, ¿me seguís? Porque el gran problema de eso es la citogénesis de este corte. ¿Estamos? Bien. La insulina, que va a pasar en una vía en paralelo con los fluidos. ¿Sí? ¿Cómo se pasa la insulina? ¿A qué dosis? ¿Tiene idea? Miren, la evidencia revisada en el momento actual es que la terapia demostrada con eficacia suficiente y seguridad aceptable para el tratamiento de acidosis diabética es la insulina pasada por goteo endovenoso continuo a dosis bajas y la formulación es la insulina regular. ¿Está bien? Entonces, la estrategia administrada es el goteo endovenoso continuo, dosis de inicio de insulina regular entre 0,05 y 0,1 unidades por kilo por hora. ¿Sí? El goteo endovenoso es una receta de cocina. Es como hacer un asado. Cada asador tiene su manera bárbara de hacerla. Puede ser muy distinta una de la otra, pero el asado puede quedar riquísimo en ambas. ¿Sí? Los goteos se pueden confeccionar de maneras muy disímiles si llegamos al mismo resultado. Una manera que de todas las maneras de hacerlo encuentro yo más operativa es la que les propongo de la siguiente cuadrado. Tomamos insulina corriente o regular. ¿Sí? Ahí le puedes sacar la foto, mira. Perfecto. Ahí está. Ahí. Y si no tengo una idea, hacemos el parpadeo. Y fíjate que sale. Puede ser que coincidamos en un momento de un clic, ¿no? Bueno, si el objetivo es que esto es verdaderamente lo tengan a mano. ¿Está bien? Porque uno puede olvidar cómo armar un goteo, pero si sabe dónde buscarlo, es genial. Dale. Dale. Sale un mensaje. No pasa nada. Ahí lo tienen y se lo voy a explicar con detalle. Obviamente esta cosa va para olvidar porque es espectacular cuando sacan el seco. Normalmente, en nuestro medio y la mayoría de los medios hospitalarios, la insulina corriente por mililitro viene en 100 unidades. ¿Sí? ¿Qué tenemos que fijarnos? Que haya estado en la heladera y que no esté vencida. Esta cosa es igual de importante que todo lo que estamos diciendo. ¿Sí? Esta preparación que vamos a armar ahora es estable por 24 horas. ¿Sí? Y una cuestión que voy a comentar recién. Tiene que estar en la heladera y no estar vencida. 1 mililitro de insulina corriente tiene 100 unidades. Por tanto, si aplicamos matemáticas muy complejas, sabemos que 0,5 mililitros tiene 50. ¿No? Sí. ¿Qué hacemos? Tomamos medio mililitro, viene con la jeringa de uno de los gases, tomamos medio mililitro y lo volcamos en medio Baxter de fisiológico. El Baxter tiene 250, lo vaciamos a la mitad, perdón, 500, lo vaciamos a la mitad tiene 250 y lo volcamos. En esta preparación sabemos que 0,5 mililitros de esta solución tienen 0 unidades. Esto facilita mucho porque si nuestra dosis va a ser 0 unidades por kilo hora, es lo mismo decir que le damos 0,5 mililitros por kilo hora. ¿Se entiende? 0,5 mililitros por kilo por hora de esta preparación es lo mismo que va a quedar una dosis de 0,1 unidades por kilo por hora. Y supongamos que yo quiero empezar con una dosis de 0,05 unidades kilo hora, que puede ser para pacientes que tengan glucemias no tan altas. ¿Sí? Le damos 0,25 mililitros por kilo por hora, que va a dar una dosis de 0,05 unidades kilo hora. ¿Se entiende?
Una vez que armamos esta solución, es decir, que volcamos los 0,5 mililitros de insulina corriente, que es lo mismo decir 50 unidades, en 250 mililitros de fisio, esta solución necesita estabilizarse por 60 minutos. ¿Sí? O sea, esto tenemos que hacer al mismo tiempo que estamos pasando el volumen inicial, ¿se acuerdan? Necesita reposar. Y no solamente estabilizarse y reposar, sino que la tubuladura debe ser purgada, porque la insulina se pega al plástico de la tubuladura. Si mi dosis efectiva empieza a ser del momento cero, mucha de la insulina no va a ser efectiva al paciente porque se destinó a estar pegada. Esta preparación se arma, se purga la tubuladura de esta solución y reposa 1 hora. Ahí se estable y se puede empezar a infundir. ¿Cuánto dura esto? 24 horas. ¿Sí? O sea que no hace falta andar cambiándola todo el tiempo. ¿Está bien? Insulina tiene que estar en la heladera, tiene que tener esta preparación, no tiene que estar vencida. Se arma este goteo, se deja reposar por 60 minutos y se cura la tubuladura. Y ahí empezamos a gotear la dosis efectiva. ¿Está bien? Si el paciente pesa 10 kilos, 0,5 mililitros por kilo es 5 mililitros por kilo, ¿me siguen? Por hora. Entonces, ¿cómo sería esto? ¿Qué dice la bomba? 5 mililitros por hora. ¿Ven la bomba? Y eso le está dando a un paciente de 10 kilos, 0,1 unidades por kilo por hora. Si el paciente pesa 20 kilos, 0,5 por 20, ¿cuánto es? 10. ¿Sí? Estamos. Entonces, era justo 10. Bien. 10 mililitros hora. Y 10 mililitros hora es una dosis de 0,1 unidades kilo hora para ese paciente de 20 kilos. ¿Se entiende? Bueno, perfecto. ¿Está claro cómo hacerlo? Bueno, normalmente el descenso de la leucemia, como les contaba antes, debe ser un 10% horario. Pero recuerden que hay fenotipos hipersensibles y que puede bajar más rápido. Si baja más rápido, agregaremos plan antes de los 50 a 300. ¿Sí? La corrección de la glucemia es más rápida que destruir la citogénesis. Insisto con esto. El verdadero efecto buscado de la insulina es que deje de haber lipólisis, deje de haber producción de cuerpos cetónicos y por lo tanto se frene el mecanismo propiamente dicho de la cetocidosis. Normalmente no queremos que el paciente se maneje con glucemias normales. Mientras estemos corrigiendo la acidosis, la glucemia debe migrar entre 100 y 180. ¿Sí? Puede pasar lo siguiente. El paciente todavía sigue acidótico y no puedo mantener una glucemia por encima de 100. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque es muy sensible al efecto hipoglucemiante y el paciente sigue acidótico, sigue el carbonato bajo, no salió de la acidosis, pero me cuesta alcanzar una glucemia de 100. Y bueno, ¿qué empiezo a hacer? Una escalada armamentista en el porcentaje de trozado del plan. ¿Vieron que a partir del 5%? Lo subo al 7,5%, lo subo al 10%, lo subo al 12,5% y hasta ahí llego. Porque el 12,5% es el límite de la flebitis para una vía periférica. Si yo tuviese una vía central, puedo poner hasta el 25%. O en el paro. Pero eso es normas PALS y no es este caso. ¿Está bien? Entonces sepan que antes de bajar la dosis de insulina, que yo quiero mantenerla alta, acomodar el lugar para que frene la lipólisis y la citogénesis, si no puedo mantener este rango de glucemia mientras freno la acidosis, empiezo a aumentar un poquito el porcentaje de destrozado del plan. Si llegado a un porcentaje de destrozado de 12,5% y no logro este rango de glucemia, recién ahí bajo a la mitad del bote de insulina. ¿Qué quiere decir? Si había arrancado con 0,1 unidades kilo hora, lo bajo a 0,05. Si había arrancado con 0,05, lo bajo a 0,025, que sería la mitad de 0,05, ¿verdad? ¿Esto me siguen? ¿Seguro? Bueno, perfecto. En tanto y en cuanto avancemos con la fluidoterapia en simultáneo con la insulinoterapia, hay muchos controles que hacer del paciente. Este paciente hay que estar permanentemente encima. ¿Sí? Sobre todo el control clínico del estado de conexión con el medio, la capacidad de reactividad, el examen clínico neurológico es importantísimo porque en cualquier momento de esto puede parecerse con clínica de edema. Edema cerebral es otra charla que después en un momento me gustaría darles. Para el conocimiento precoz de edema, restricciones menores, mayores y diagnósticos y cómo se maneja el edema. Porque una vez que se tiene edema es un cargador enorme. ¿Sí? Porque hay que tratarlo rápidamente y porque la mortalidad escala bestialmente, ¿está bien? Hay que reconocerlo en forma precoz. No lo de ahora porque si no llegamos, ¿está bien? Pero ¿cómo son los controles? Signos vitales y control de conciencia y clínico horario. ¿Sí? Casi que permanentemente uno, muñeco, está con el paciente. ¿Sí? Miedo que no queda otra. Pocos pacientes requieren tanto control. Lo bueno de esto es que la mayoría en 6 a 9 horas salen de la crisis metabólica. Si hicimos las cosas bien, pasamos toda la noche despiertos, estamos agotados, pero tenemos la hora de un paciente que entró polimérico, acidótico, en riesgo de vida y está comiendo un chebusán a la mañana siguiente. Y pasa, pasa. Si hacemos las cosas bien, le va bien, a la mayoría. ¿Sí? Eso hay que saberlo, pero hay que hacer las cosas con un pensamiento subyacente de comprensión y una secuencia operativa de eventos como el planteo acá. ¿Sí? La glucemia horaria. Estado si no hacemos hemodiagrama, hora 0, 2, 4 y 6. Uno quería tener un gas cada 10 minutos con este paciente, ¿vieron?
A ver cómo corrige. No tiene sentido. Hay que darle tiempo de volumen de distribución, la frena citogénesis, el aclaramiento renal de cuestiones. La ansiedad nos puede hacer cometer errores. ¿Está bien? Entonces los gases no son cada 3 minutos. Son al diagnóstico, hora 2, 4 y 6 de tratamiento. No más. ¿Por qué? Porque vamos a sacar conclusiones precoces e inadecuadas. Hay que darle tiempo a los volúmenes de distribución corporal de cetonas y bicarbonato, hay que darle tiempo a la exploración renal de sustancias, hay que darle tiempo a la dosis efectiva de insulina, etcétera, etcétera. ¿Sí? Calcio, fósforo, el magnesio y parámetros de función renal al inicio, a las 6 y a las 24, no mucho más. Y por supuesto, es de los pocos pacientes que requieren un balance cada 4 horas. El balance casi nunca tiene que ser en periodos menores de 12, salvo en estados graves de contracción de volumen o por R4 obsesivos que no les dejan hacer nada más que balances, ¿sí? Pero eso te da cuenta de la obsesividad individual. Les cuento, la cinética hidrosalina tiene un ritmo circadiano, no ultradiano. El ritmo circadiano de la distribución de insulina, el metabolismo de agua y del sodio, tiene que balancear muy de a poco, hace tener conclusiones precoces e inadecuadas, salvo este paciente que se debe hacer muy frecuentemente, por el aporte de fluidos, por la poliuria. Ah, les cuento una cosa, ¿vieron que está poliúrico por hiperglucemia? No es una pérdida concurrente. ¿Sí? La poliuria, la dureza se mide, se hace un balance, pero no se repone como una concurrente. Se repone el límite de 3.000 litros al cuadrado diario. No es la poliuria una pérdida concurrente en estado de amarretismo de líquidos. ¿Sí? Cuando decimos que lo curamos o que lo sacamos de la cetocidosis, es el momento cuando podemos dejar el goteo endovenoso continuo a insulina subcutánea. El paciente es diabético, va a requerir insulina, pero no endovenosa continua. ¿Y cuando pasamos un switch de una insulina a otra? Cuando resolver el episodio. ¿Y qué resolver el episodio? Bicarbonato mayor de 15 y pH mayor de 30, que suele ir de la mano con que el GAP cayó, obviamente, que suele ir de la mano con que si metimos el beta-hidroxibutirato al principio, de 3 bajó menor de 1, ¿sí? Y la glucemia probablemente esté en este rango. Ven que acá no dice cetonuria, ¿lo ven? Como estaba para el diagnóstico. ¿Por qué? No se debe seguir al paciente con cetonas. La cetonuria es únicamente útil para el diagnóstico. El 75% de los cuerpos cetónicos que producen la acidosis metabólica y dan cuenta de GAP son beta-hidroxibutirato. El beta-hidroxibutirato se metaboliza a cetoacetato que se descarboxila después a acetona. Las tiras reactivas solamente reaccionan al acetoacetato y a la acetona, metabolitos secundarios del beta-hidroxibutirato. La cetogénesis se frena y se deja de producir beta-hidroxibutirato, pero quedan metabolitos dando vuelta. Se excretan cetonas 2 a 4 horas después de frenar la cetogénesis. Por eso la cetonuria sirve para el diagnóstico, pero no para el seguimiento del tratamiento. ¿Esto está claro? Si no tengo manera de medir cetonas, no importa. Con que haya mejorado el perfil ácido básico y frenado el GAP y esté la evolución en este rango, resolvió. No hagamos cetonuria para ver cómo nos fue el tratamiento. Se puede hacer para el diagnóstico en ausencia de los cuerpos iónicos en sangre capilar. ¿Sí? Bien. Idealmente este paciente empezamos a dar tolerancia bioral. Empieza a tomar líquidos por bioral, a ver cómo tolera. ¿Sí? Al frenar la cetosis, los pacientes dejan de vomitar. Vomitan por la cetosis, ¿vieron? Los vómitos. Al no haber cetosis dejan de vomitar, se puede tolerancia por bioral a líquidos. Y empezamos con el esquema basal bolo de insulina. Basal bolo es una insulina de acción media larga, en el pH de la regina, y los bolos de corrección intermedia cada 4 horas. ¿Sí? Entonces, se da 1 o 2 horas antes de suspender el goteo. ¿Saben por qué se da antes de suspender el goteo la insulina? Se da subcutánea. Cuando uno da insulina por vía subcutánea, a las 2 horas es el pico en la insulina regular y a los 15 a 20 minutos en las insulinas de acción ultra rápida, como Lispro y Aspártica, ¿cierto? Como por lo general la más utilizada es la regular, si usamos regular, le damos una dosis de regular de 0 unidades por kilo subcutánea, al mismo tiempo que una dosis de 0,5 unidades por kilo de NPH. ¿Está bien? 1 a 2 horas antes de suspender el goteo. El goteo de insulina te da una meseta terapéutica sostenida. La administración subcutánea te da picos y valles. 1 a 2 horas es el pico de la corriente subcutánea. El paciente no tiene que darse con dosis inefectiva de insulina. ¿Por qué? Porque puede hacer una hiperglucemia de rebote. ¿Se entiende? La NPH va a tardar más en alcanzar su pico, pero no importa. Esta es la basal, que va a dar su efecto en 24 horas, y este es el bolo, que cada 4 horas tenemos que repetirlo. Si tuviésemos a mano Lispro aspártica, la dosis es la misma que la insulina corriente, pero se le puedo dar 25 minutos antes de suspender el goteo, no 2 horas. ¿Por qué? Porque tiene un pico mucho más precoz, dado subcutáneo, que la corriente. ¿Está bien? El momento ideal para dar este esquema basal bolo es después que tenga una pequeña colación, ¿sí? Una fruta,
una galletita de agua, esas cuestiones, ¿sí? Esto es la síntesis algorítmica de lo que vimos recién, ¿sí? A ver, los quiero ver. Vamos a ver. No. Bueno, puede quedar como no puede quedar, ¿no? ¿Qué les parece? A ver, así. ¿Fallaron? Sí. Bueno, ahí está, lo dejo. Ahí está, ¿salió? Bien, perfecto, listo. Es un nivel de calcutes máxima. Bueno, ahí está, saquen ahí está, listo, perfecto. Queda grabado, Juan. Está grabado, lo pueden ver, no sé qué digo en tiempo real. Bueno, muy bien, estos son términos simplificados, los criterios diagnósticos, cómo se maneja de acuerdo según la gravedad, la terapia combinada de fluidos electrolitos e insulina y los criterios de resolución y pasaje del esquema basal bolo de insulina subcutáneo. ¿Estamos bien? ¿Qué hora es? Muy bien. Perfecto. Bueno, Bueno, tenemos 3 minutos para preguntas. ¿Hay? Bueno, no hay ninguna, obvio. ¿Sabes cuándo aprender esto de verdad? Cuando tenés que usarlo con un paciente. Es ahí decir, uy, la puta madre, por eso todo esto, que está como una especie de magma de pseudo conocimiento, y él se ancla en una especie de práctica real, pero pasa. Cuando uno lucha con un paciente, se olvida más. Y esta paciente hace un trabajo, pero es un trabajo constructivo. Y es de las pocas situaciones donde uno da cuenta de que todo el esfuerzo que hizo en ese momento suele ser exitoso. El paciente está mucho mejor 6 o 8 horas después de cómo ingresó. Se hace una cosa bien. ¿Sí? Bueno, listo. Pueden irse. Es de más cerebrales como por ¿les parece? ¿Sí? ¿O quieren ahora otra más de más cerebral? No, no. Bueno, listo, gracias chicos. Nos vemos. Bueno, sí, sí, ya. Vas a entender tu